En la evaluación solamente va a entrar medidas de dispersión y medidas de posición. Las medidas de dispersión, ¿cuáles son? El rango y la desviación estándar. El rango, solamente existe un método para calcular rango, nada más. Pero puede darse dos cosas. Que nos toque, bueno, qué es el rango? Es una medida ¿de qué es? Elasticidad, elasticidad. Elasticidad. Mientras que la desviación es una medida ¿de qué dijeron? Grado Variabilidad. de variabilidad. Variabilidad. ¿Ok? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Lógicamente, pues también debe incluir los, digamos que los conceptos contrarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, elasticidad, lo contrario de elasticidad es algo rígido, ¿cierto? Por el contrario, lo contrario a variabilidad es estabilidad, ¿no? Estabilidad. ¿Ok? Entonces, si me preguntan por uno o por su contrario, pues significa que debo calcular, por ejemplo, elasticidad o rigidez, debo calcular es el rango. Si me preguntan por variabilidad o su contrario, que es la estabilidad, entonces debo calcular que es una desviación. Decíamos entonces que cuando calculamos rango, pueden ser problemas de solamente rango o puede ser un rango porcentual, ¿no? Rango. ¿Cuándo calculamos el rango este porcentual? Cuando me habla de elasticidad porcentual, elasticidad porcentual, o cuando queremos comparar dos medidas que están en distintas unidades. Unidades. En esos dos casos, pues podemos calcular el rango relativo, ¿no? Mientras que en desviación nosotros tenemos dos casos de desviación. Una con datos no agrupados o con datos agrupados. Hay dos fórmulas, ¿no? Y aquí también podemos calcular dos situaciones. Una que es la sola desviación, y la otra que es la desviación relativa. Bueno, porcentaje de desviación. Esperen porque estoy escribiendo bien raro acá. Porcentaje de desviación. Y ese porcentaje de desviación lo calculamos en los mismos dos casos de acá, ¿no? Solamente que aquí no estaré hablando eh, de elasticidad porcentual, sino de variabilidad porcentual. ¿Ok? También me puede decir, por ejemplo, la desviación con respecto a la media.
Eso también implica esto, con respecto a la media. ¿Ok? También implica calcular una desviación porcentual. ¿Por qué? Pues porque así es que se calcula precisamente. La desviación porcentual es una comparación de la desviación con respecto a la media. Entonces pueden darse esos casos y cualquiera de esos casos implicará que tenemos que calcular una desviación relativa. Por el lado de las medidas de posición, entonces tenemos lo que son los cuantiles. ¿Y los cuantiles cuáles pueden ser? Pues mediana. Si acaso queremos dividir la información en dos grupos, cuartiles, ya sabemos que se va a dar cuando dividimos la información en cuatro grupos, quintiles, si son 5 grupos, deciles o percentiles. ¿Ok? Es importante recordar también que no, en todos los casos no se exige calcular todos los cuartiles o todos los quintiles, sino que de pronto eh, necesitamos uno en particular porque la información solamente va a consistir en dividir la información de esa forma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, señor. Listo. Para las medidas de posición también vamos a tener la misma condición de acá, con datos no agrupados o con datos agrupados. Entonces, datos no agrupados. ¿A qué nos referimos con datos no agrupados, chicos? ¿Cuándo es que tengo datos no agrupados? Cuando están sueltos, por así decirlo. Cuando tenemos una lista de valores, ¿no? Mientras que hablamos de datos agrupados, cuando tenemos una tabla de frecuencias. Por favor, muchachos, la evaluación es solamente de esto. No tienen que ponerse a inventar de que es que voy a calcular el promedio ponderado y entonces que cuadro un valor. No, aquí no hay nada que hacer de eso. O es sencillamente un rango, o es desviación, o es medidas de posición. No quiero que se pongan a inventar, a calcular otras cosas. Sí, cuando tenemos que calcular la desviación, toca calcular la media. Ok, toca calcularla, pero es solamente para el cálculo de esa desviación. Y no solamente queda ahí, porque en una evaluación, en la evaluación que me hicieron, unos chicos por ahí tenían que calcular una desviación y solamente calcularon la media. ¿Y el resto qué? Si es que la media se utiliza es porque es parte del procedimiento, no porque solamente sea eso. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado. No se pongan a inventar ahí. Yo no entiendo por qué les enseño a sumar y entonces, no, ahora de genialidad, invento de que toca hacer es una división. Por favor, si el tema era sumas, ¿por qué vamos a meter otro tema? ¿Estamos? Entonces, por favor, mucha precaución con eso para que no vayan a cometer errores.